Misterios a la Orden. El caso del submarino británico que emergió en un mundo alternativo en 1955. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy vamos a sumergirnos, literalmente, en una de las historias más fascinantes y menos conocidas del siglo XX. Un relato que desafía no solo la lógica militar, sino también las leyes de la física y de nuestra comprensión de la realidad. Se trata del caso del HMS Trident, un submarino británico que, en 1955, emergió en circunstancias tan extrañas que los propios registros oficiales prefirieron silenciarlo. Sus tripulantes afirmaron haber experimentado una alteración en el tiempo y en el espacio, como si el mundo mismo hubiera cambiado mientras estaban sumergidos. ¿Qué ocurrió realmente bajo las profundidades del Océano Atlántico? ¿Se trató de una falla tecnológica, de un fenómeno geofísico desconocido, o de la intrusión en un universo alternativo? Prepárate, porque esta historia podría alterar tu forma de ver nuestro propio mundo. El HMS Trident era un submarino veterano de la Segunda Guerra Mundial, reacondicionado para misiones de patrullaje durante los primeros años de la Guerra Fría. En junio de 1955, recibió la orden de realizar maniobras de prueba en el Atlántico Norte, lejos de las rutas comerciales y de cualquier tráfico marítimo. La tripulación estaba compuesta por oficiales experimentados, ingenieros navales de primer nivel y jóvenes reclutas en entrenamiento. Nada en esa misión presagiaba el horror que vivirían. El 20 de junio, el submarino realizó una inmersión profunda a más de 200 metros de profundidad. El objetivo era simple: probar un nuevo sistema de navegación inercial que permitiría operar en condiciones extremas sin necesidad de salir a la superficie. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Los sistemas funcionaban perfectamente, y el ambiente a bordo, aunque tenso por la presión del agua y la falta de luz, era el típico de una patrulla submarina. Sin embargo, pasadas las 6 horas de inmersión, comenzaron a presentarse anomalías. Los relojes de a bordo comenzaron a desincronizarse. Algunos marcaban adelantos de varios minutos, otros, retrasos inexplicables. Las comunicaciones con el buque de apoyo en superficie comenzaron a fallar, y las brújulas presentaban lecturas erráticas, como si el norte magnético hubiera desaparecido. Fue entonces cuando, según los informes desclasificados años después, la tripulación experimentó un fenómeno aún más desconcertante. Las luces dentro del submarino comenzaron a parpadear de manera irregular, y algunos tripulantes afirmaron haber escuchado voces que no provenían de la tripulación. Otros reportaron ver figuras extrañas a través de los pequeños portillos, como si sombras humanas se movieran en las profundidades. Alarmado, el capitán ordenó el ascenso inmediato a la superficie. Sin embargo, cuando finalmente emergieron, se encontraron con un océano que no reconocían. El cielo tenía un tono más verdoso que azul, las estrellas estaban en posiciones incorrectas y no había señales de barcos ni de tierra firme en el horizonte. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. El equipo de navegación, al intentar triangular su posición, descubrió que las coordenadas no tenían sentido. Los instrumentos indicaban que estaban en pleno Océano Atlántico, pero la configuración de las constelaciones sugería que se encontraban en otra latitud completamente distinta, tal vez incluso en otro hemisferio. La tripulación, desconcertada, decidió realizar señales de socorro en todas las frecuencias conocidas. No recibieron respuesta, solo un zumbido constante llenaba las radios, como si el propio espacio se resistiera a dejarlos comunicarse. Pasaron horas en esa anomalía, y los hombres comenzaron a reportar dolores de cabeza, náuseas, y en algunos casos, estados de euforia o desesperación súbita. Finalmente, después de casi 12 horas a la deriva en aquel océano irreal, el capitán ordenó un nuevo descenso de emergencia. Durante la inmersión, los fenómenos extraños se intensificaron. La temperatura del casco bajó varios grados, y las lecturas de presión indicaban inconsistencias imposibles de explicar físicamente. La tripulación, casi al borde del colapso mental, resistió como pudo hasta que, de repente, una vibración profunda sacudió toda la estructura del submarino, seguida de un silencio absoluto. Cuando emergieron nuevamente, el mundo había vuelto a la normalidad. El cielo era azul, las estrellas estaban en su sitio, y pudieron restablecer contacto con la flota. Sin embargo, algo no encajaba. Habían pasado más de 36 horas desde su última comunicación, pero para la tripulación solo habían transcurrido unas 18 horas según sus relojes internos.
Además, la posición reportada estaba a casi 300 kilómetros de donde deberían haber estado, algo imposible de lograr para un submarino de su tipo sin ser detectado. Al regresar a puerto, el informe oficial describió el incidente como un mal funcionamiento de los sistemas de navegación y comunicación debido a una tormenta geomagnética. Pero quienes estuvieron a bordo sabían que la explicación era insuficiente. No hubo tormenta alguna registrada en esas fechas, y lo que habían visto, sentido y vivido no podía ser atribuido simplemente a errores mecánicos. Varios tripulantes sufrieron pesadillas recurrentes durante meses. Sueños donde navegaban océanos sin estrellas, donde extrañas criaturas los observaban desde la oscuridad, donde el sonido de zumbidos y vibraciones los acompañaba incluso en su vigilia. Algunos comenzaron a desarrollar extrañas aversiones a los espejos o reportaron incidentes de déjà vu constantes, como si sus mentes se hubieran partido en múltiples realidades. 3 de los oficiales principales pidieron el retiro inmediato del servicio activo, alegando estrés postraumático severo, aunque nunca especificaron los verdaderos motivos en sus declaraciones públicas. En los años siguientes, algunos investigadores alternativos comenzaron a conectar el incidente del HMS Trident con teorías sobre universos paralelos y desplazamientos interdimensionales. Según estas hipótesis, bajo ciertas condiciones de presión, electromagnetismo y sincronización temporal, es posible que un objeto físico pueda cruzar hacia una realidad paralela. La ubicación del submarino, combinada con los experimentos de navegación avanzada que llevaban a cabo, podría haber creado accidentalmente una brecha momentánea en la estructura del espacio-tiempo. Si esto es cierto, entonces el HMS Trident habría cruzado, siquiera por unas horas, hacia una versión alternativa de nuestro mundo, una donde las leyes de la naturaleza y la historia eran ligeramente distintas. La Marina Británica nunca reconoció oficialmente el incidente. De hecho, documentos relacionados con la misión del Trident fueron sellados durante más de 50 años. No fue sino hasta la década de 2010, gracias a solicitudes de libertad de información, que algunos fragmentos del caso salieron a la luz. Pero incluso esos documentos estaban llenos de tachaduras, omisiones y referencias a anomalías de origen indeterminado. A día de hoy, el Ministerio de Defensa se niega a comentar sobre el asunto. ¿Qué temen? ¿Qué secretos descubrió realmente el HMS Trident en su viaje involuntario? ¿Qué precio pagaron sus tripulantes por atreverse a cruzar los límites invisibles de nuestra realidad? El océano sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestro mundo. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros propios mares. ¿Cuántas otras historias como la del HMS Trident han sido enterradas bajo el manto de la discreción militar? ¿Cuántos barcos, submarinos o aviones han atravesado fronteras invisibles para nunca regresar, o peor aún, para regresar cambiados, con la memoria fragmentada, con cicatrices imposibles de explicar? Tal vez, bajo la calma engañosa de las olas, existan portales naturales, vórtices silenciosos que conectan múltiples realidades, esperando pacientes a la próxima embarcación desafortunada. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.